Cuando nos disponemos a hallar las reducciones en axonométrico, lo hacemos de la siguiente manera. Dados los ejes proyectados, dibujamos uno de los lados del triángulo de las trazas perpendiculares al eje opuesto. Pongamos por caso el eje Z y sus vértices A y B contenidos en los ejes contiguos, X e Y en este caso. A partir del lado del triángulo de las trazas dibujamos el arco capaz de 90 que abarque dicho lado. Sobre él dibujamos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa sea el segmento AB y el vértice del ángulo de 90 grados situado en la intersección del arco capaz con la prolongación del eje Z opuesto. Sobre los catetos ponemos las medidas de las unidades G de las que quiero hallar la reducción en verdadera magnitud. Para hallar las reducciones de dichas medidas en cada uno de los ejes, lanzamos desde sus extremos sendas perpendiculares al segmento AB hasta que corten a los ejes X e Y en los puntos P' y Q', de modo que el segmento E sub X y E sub Y son las reducciones buscadas. Todo correcto hasta aquí, pero ¿por qué hacemos estas operaciones? ¿Por qué dibujamos el arco capaz? Vamos a verlo en el espacio para que entendáis el porqué. En realidad estamos trabajando con la proyección de tres planos del espacio que se cortan entre ellos formando, como os he dicho siempre, un ángulo de 90 grados. Sus intersecciones son los ejes X, Y y Z del espacio. Por ejemplo, si colocamos un cubo alineado con los ejes, como estos forman 90 grados, los lados de las caras traseras del cubo quedan contenidos en los ejes. Imaginemos que bajo estos ejes, en su origen, colocamos un plano que es nuestro papel del dibujo, llamado plano del dibujo. Si proyectamos los lados del cubo perpendicularmente sobre el papel, al estar estos oblicuos a dicho papel, su proyección se ve reducida con respecto a su medida real. Además, dependiendo de la inclinación de los ejes con respecto al papel, estas reducciones pueden ser diferentes para cada eje. ¿Cómo saber entonces qué tamaño tiene el cubo? Es más, ¿cómo podemos colocar un cubo con unas medidas reales en este sistema si las vemos reducidas? La única manera es conocer la relación entre la medida real del cubo con la reducción que en cada eje se produce de cada uno de sus lados, es decir, el coeficiente de reducción de cada eje. Para ello, imaginad que colocamos paralelamente al plano del dibujo otro plano que corta los tres ejes en los puntos A, B y C. Como este plano se está cortando con los planos del espacio, lo llamaremos el plano de las trazas. Su intersección con los planos de proyección es, como podéis ver, un triángulo, llamado a su vez triángulo de las trazas. Cada uno de los lados de este triángulo, visto desde arriba, queda en una disposición perpendicular al eje del sistema que está opuesto a él. Ahora fijaros cómo, bajo cada lado del triángulo de las trazas, la sección de los planos de proyección que queda es un triángulo rectángulo. Para poder ver este triángulo en verdadera magnitud sobre nuestro papel, lo hacemos girar alrededor de su hipotenusa, que es el lado AB del triángulo de las trazas, hasta contenerlo en el plano de las trazas, que recordemos es un plano paralelo al del dibujo, quedando a su vez el triángulo paralelo al plano del dibujo, de modo que así podemos verlo en verdadera magnitud. Muestra de ello es que ahora sí podemos ver realmente su ángulo recto como tal. De este modo, cuando estamos dibujando el arco capaz de 90 grados para el segmento AB, en realidad estamos construyendo el triángulo en verdadera magnitud. Y cuando prolongamos el eje Z para hallar el vértice del ángulo de 90 grados, en realidad lo que estamos haciendo es dibujar el plano de giro del punto del origen del sistema, O, hasta que queda contenido en el plano de las trazas convertido en O sub 0. Como ya vemos estos ejes X e Y en verdadera magnitud, ya podemos colocar sobre ellos las medidas que queramos. Y lo único que tenemos que hacer para ver así sus reducciones en cada uno de los ejes es volver a girar el triángulo hasta devolverlo a su posición original. De modo que visto proyectado perpendicularmente sobre el plano del dibujo, vemos la relación entre las medidas reales y su reducción.